En el desolado Sonora, una recién nacida fue arrojada al río, marcada por la diferencia física, creída maldita. Sus padres, Rosario y Eduardo Mendoza, la abandonaron, incapaces de ver más allá de una pierna deforme. Pero las aguas no la llevaron a la muerte, sino a un destino impensable, donde un guerrero apache, Águila Negra, vería en ella no una maldición, sino un milagro, la promesa de un nuevo amanecer para su tribu. Esta es la increíble historia de una niña que sanaría cuerpos y almas, uniendo mundos. ¿Están listos para desenterrar esta poderosa leyenda? No se pierdan un solo detalle, porque el viaje de Nalsón, la del arco iris, es el suyo también. Rosario y Eduardo Mendoza sucumbieron al pánico. Su recién nacida, Elena, con pierna deforme, era para ellos signo de antigua maldición. Convencidos de manchar su linaje, decidieron abandonarla en el río Sonora, su única purga. Un acto desolador, sacrificio extremo para conjurar desgracia. Bajo la noche sin luna, el frío desértico los caló. Eduardo envolvió a Elena. Rosario, ahogando un sollozo, sintió cada paso al Sonora como puñaladas. El pavor a la condena y calamidades aniquiló el instinto parental, racionalizando la crueldad como sacrificio inevitable. En la ribera, la corriente rugía a juicio. Con manos inciertas, Eduardo depositó a Elena en cesta frágil. La bebé dormía ajena, su aliento leve contrastaba el terror. Lágrimas mudas brotaron de Rosario al ver a su hija, su propia carne, entregada a la corriente helada del río. Sin mirar atrás, Eduardo empujó la cesta. El chapoteo fue seguido por silencio abrumador, más pesado que un lamento. El murmullo del agua arrastrando la carga, eco de su traición, melodía lúgubre. Se alejaron rápido, dejando a su hija a merced del destino. La cesta de Elena flotaba, brizna de vida a la deriva en turbias aguas del Sonora. La noche velaba su rostro vulnerable. El río, cuna y tumba, la llevaba a lo ignoto. ¿Qué desesperación o superstición extrema impulsa a padres a tal acto desgarrador? Compartan sus teorías y reflexiones. Lejos de la aldea, Águila Negra, el sabio curandero apache, rastreaba hierbas junto al río Sonora. Sus ojos, entrenados para descifrar el desierto, divisaron una extraña cesta flotando. Un profundo presentimiento lo detuvo. Sus sentidos, agudizados por la comunión con la naturaleza, alertaron su espíritu ante el objeto inusual en las aguas heladas. Sin dudar, Águila Negra se lanzó al agua fría, su figura ágil cortando la corriente. Alcanzó la cesta antes de que se enredara. Al asomarse, un grito ahogado escapó. Una bebé envuelta en harapos con una pierna visiblemente deforme. Sus labios temblaban, pero sus ojos, al abrirse, revelaron una chispa de vida indomable que conmovió al anciano curandero. Con la bebé en brazos, regresó a la orilla, envolviéndola en su manta más cálida. En su refugio junto al fuego la examinó. La pierna torcida, un desafío, era solo una de las pruebas superadas. Su mente se llenó de preguntas sobre los padres que la abandonaron, la crueldad, pero también de asombro por la tenacidad de la vida en aquel cuerpecito a salvo. Al amanecer, bajo las primeras luces del sol, Águila Negra sostuvo a la niña en alto. Después de la tormenta, el arco iris, murmuró susurrando palabras ancestrales. La llamó Nalsón, que en apache significaba arco iris después de la tormenta. Un nombre que encapsulaba su milagrosa supervivencia, la promesa de esperanza y belleza emergente de la oscuridad, un nuevo comienzo. Nalsón, la del arco iris, se convertiría en su responsabilidad. Águila Negra, el curandero solitario, ahora tenía una hija y un propósito renovado. La pierna deforme, lejos de ser una maldición, sería un recordatorio constante de su origen, de la fortaleza demostrada. ¿Cómo influirá esta conexión en el destino de ambos? ¿Será la pierna de Nalsón una bendición disfrazada? Compartan sus predicciones y teorías. Águila Negra, con Nalsón en brazos, se dirigió a la asamblea tribal.
Las miradas se posaron sobre la niña, no con calidez, sino con curiosidad y superstición. Murmullos se extendieron. ¿Una pierna torcida? ¿Un signo de desventura? Se escuchó entre los ancianos. La llegada de un ser tan vulnerable y diferente agitó las tranquilas aguas de su tradición, generando una inicial desconfianza en la comunidad Águila Negra. Con voz calmada y firme, se alzó. Relató la tormenta, el río embravecido, la canasta flotando y la chispa indomable en los ojos de la bebé. Ella es Nalsón, arcoíris después de la tormenta, proclamó. Los espíritus la enviaron, una prueba de resiliencia. Su pierna es un recordatorio de su milagro, no una maldición. Su sabiduría infundió respeto, pero las dudas persistían. Fue Lluvia Gentil, una mujer de manos callosas y ojos profundos que había sufrido la pérdida de sus propios hijos, quien rompió el silencio. Se acercó a Águila Negra y con dulzura que apaciguó el aire, tomó la pequeña mano de Nalsón. En la mirada de la bebé, Lluvia Gentil no vio imperfección, sino pura vida, un eco de la fortaleza que ella conocía. Una conexión instantánea se forjó, desafiando cualquier prejuicio tribal. La compasión de Lluvia Gentil fue contagiosa. Al verla acunar a Nalsón, susurrándole palabras de amor y protección, el hielo en los corazones de la tribu comenzó a derretirse. Ella se convirtió en la madre adoptiva de la pequeña Nalsón, brindándole el calor del hogar y el arrullo de una cuna, un amor maternal que el curandero no podía ofrecer solo. La comunidad aceptó a la niña no como un enigma, sino como un nuevo miembro. Así, Nalsón creció bajo el doble amparo de Águila Negra y Lluvia Gentil, sus risas infantiles resonando en la aldea. Su pierna, aunque diferente, nunca fue un obstáculo para el amor y la protección que la rodeaban. Cada miembro de la tribu la conocía y cuidaba. Su historia de supervivencia milagrosa se entrelazó con las leyendas de su gente. Pero, ¿cómo moldeará esta pierna el camino de Nalsón en una sociedad donde la fuerza física es tan valorada? ¿Será su diferencia una debilidad o la clave para un poder inesperado? Comparte tus visiones sobre el futuro de Nalsón. Águila Negra, con paciencia y sabiduría ancestral, inició la meticulosa corrección de la pierna de Nalsón. Sus manos expertas aplicaban ungüentos de hierbas secretas y emplastos de arcilla día tras día. Este lento proceso era un diálogo entre la naturaleza y el cuerpo, guiando la tierna extremidad hacia una alineación más funcional. Los tratamientos eran una rutina de cariño, no dolor. Águila Negra realizaba delicados masajes, estiramientos y ajustaba tablillas de sauce con tiras de cuero. Nalsón lo veía como un juego, riendo mientras el curandero susurraba cánticos de sanación. Su voz profunda llenaba el aire de esperanza, con Lluvia Gentil siempre observando con amor. Con los años, la diferencia en la pierna de Nalsón disminuía. La curvatura se enderezaba, sus músculos se fortalecían y ganaba movilidad. La tribu entera fue testigo del lento milagro. Todos participaban, desde mujeres ofreciendo lienzos hasta niños adaptando juegos. Su progreso era una celebración comunitaria, emblema de perseverancia. La curación le otorgó fuerza y funcionalidad, aunque no la volvió idéntica. Su pierna adquirió una forma única, cicatriz honrosa del desafío. Águila Negra observaba con orgullo a Nalsón correr y saltar, con determinación y gracia propias. Su andar era un testimonio vivo de fe y del poder curativo tribal. Un triunfo personal. La pierna corregida, aunque no perfecta, se convirtió en símbolo de resiliencia de Nalsón y sabiduría de Águila Negra. Más allá de lo físico, forjó un espíritu indomable y una perspectiva única, hallando fuerza en su adaptación. Su diferencia, ahora sutil, seguía siendo parte intrínseca. ¿Cómo esta pierna, funcional y distintivamente suya, influirá en sus futuras decisiones? Compartan sus teorías sobre el camino de Nalsón. La recuperación de Nalsón encendió su curiosidad por la medicina apache.
Observaba a Águila Negra absorbiendo cada detalle: la recolección de hierbas, la preparación de cataplasmas, la concentración del curandero. El rancho se volvió su aula, el aroma a plantas medicinales, su constante compañía. No era solo espectador. Su mente analizaba el propósito de cada acción, sentando bases cruciales para su destino. Más allá de la curación, Nalsón se empapaba de las costumbres apaches. Los ancianos le contaban historias de espíritus de la tierra, el respeto por la naturaleza y los ritos que unían a la comunidad. Aprendió la interconexión de toda vida y el papel individual en el equilibrio del clan. Sus días estaban llenos de lecciones de supervivencia y sabiduría ancestral, forjando un carácter arraigado. A medida que crecía, Águila Negra le enseñaba formalmente. Nalsón aprendió a identificar plantas, preparar infusiones y comprender la relación cuerpo-espíritu. No solo memorizaba, percibía la energía de las hierbas y el dolor de los enfermos. Había una intuición que lo guiaba, un don innato que resonaba profundamente con Águila Negra, trascendiendo la instrucción teórica. Con el tiempo, Nalsón se convirtió en la sombra del curandero. Sus manos, firmes y delicadas, asistían en partos o aliviaban quemaduras. Los enfermos sentían una calma especial en su presencia, una esperanza inusitada. No solo seguía instrucciones. Sus sugerencias instintivas complementaban la sabiduría del anciano, mostrando una madurez precoz en su habilidad para sanar. La tribu pronto reconoció su talento excepcional. Las madres susurraban sobre el toque sanador de Nalsón. Águila Negra lo observaba con orgullo y asombro, sabiendo que el don era innato y no solo adquirido. Nalsón no solo continuaría su legado, sino que lo llevaría a nuevas alturas. ¿Qué desafíos enfrentará Nalsón al abrazar plenamente este don y cómo lo moldeará como líder? Compartan sus teorías. Mientras Nalsón abrazaba su don sanador, lejos, la culpa carcomía a Eduardo Mendoza. Los años no borraron el abandono de su hija, fruto de un amor prohibido, sacrificado por su posición. Viejo y acaudalado, su único anhelo era redimir el error, encontrar a la pequeña perdida. La búsqueda fue calculada. Eduardo movilizó su influencia política y económica, contratando investigadores y activando contactos en el ejército y gobierno. Gastó una fortuna, persiguiendo cada pista. La información se extendió hasta que un rumor lejano apuntó hacia tierras apache. Un destino inesperado. La posibilidad de que su hija estuviera entre los apaches conmocionó a Mendoza, pero encendió una esperanza feroz. Ejerció presión sobre las autoridades militares mexicanas. Los generales, deseosos de su apoyo, accedieron. Se organizaron patrullas especiales, disfrazadas de misiones de paz, pero con una orden secreta: buscar una joven de ascendencia europea. Los capitanes recibieron instrucciones específicas: buscar una niña blanca que destacaría físicamente. Descripciones vagas de recuerdos de Eduardo les fueron dadas. La tarea era ambigua y peligrosa: incursionar en territorio apache con agenda oculta, arriesgándose a un conflicto. Una aguja en un pajar. Así, columnas de soldados mexicanos exploraron las fronteras apaches. Pequeñas avanzadillas se adentraban, interrogando a rancheros y comerciantes, buscando indicios foráneos. La noticia de movimientos extraños y la insistencia en preguntar por una niña de piel clara llegó a exploradores apaches. Una tensión creciente envolvía la región. ¿Quién es esta niña blanca y qué implicará su búsqueda para Nalsón y la tribu? Comparte tus teorías. Los ancianos apaches captaron los inquietantes susurros. La insistencia en una niña blanca era inconfundible. Nalsón, con sus rasgos, el objetivo claro. La amenaza de conflicto se cernía, la paz era frágil. Buscarla podría desatar una guerra que la tribu, ya mermada, no sobreviviría. La decisión fue un tormento. Dividir la tribu, su corazón se impuso. Mantener a Nalsón invitaba a la destrucción. Entregar la traición.
La única vía amarga fue la división. Un grupo selecto, de espíritu recio y habilidad furtiva, la escoltaría a un refugio seguro. Su escudo, águila negra y lluvia gentil, no dudaron. Su lealtad a Nalsón, forjada en años de hermandad, era inquebrantable. Serían sus guías y protectores en el sendero. Con corazón pesado y firme resolución se prepararon para el exilio. La despedida fue silenciosa. Un entendimiento antes de partir hacia lo desconocido, llevando la esperanza. La huida a las altas montañas fue ardua. Escalaron senderos escarpados, evadiendo rastros. Nalsón sintió el peso de ser la causa de tal sacrificio. Águila negra y lluvia gentil, maestros de la supervivencia, la protegían. Sus ojos, siempre vigilantes, escaneaban el horizonte buscando la amenaza que los forzó a abandonar todo. En la soledad de las altas montañas establecieron un refugio precario. El aire helado, el constante aislamiento. La vigilancia era implacable. Cada sombra, una amenaza latente. Se preguntaban sobre su destino, el significado de la niña blanca y el futuro de su pueblo. ¿Creéis que la tribu se reunirá o esta división es permanente? Dejad vuestras teorías. Una mañana gélida, Nalsón y sus padres, águila negra y lluvia gentil, buscaban hierbas. Una silueta extraña rompió la monotonía nevada. Pensaron en roca, pero la forma era humana, ajena al entorno. La cautela y curiosidad los detuvieron en el aire helado de la montaña. Se acercaron con sigilo. Descubrieron un hombre pálido, amoratado por el frío. Vestía ropas extrañas, insuficientes. Una herida profunda sangraba en su cabeza, contrastando con la nieve y su piel cianótica. Su cuerpo estaba rígido, su aliento apenas un soplo. Era Miguel Sánchez. Un silencio pesado cayó. Águila negra y lluvia gentil intercambiaron miradas. Un extraño era un riesgo, una boca más. Pero la compasión de Nalsón, su asombro ante la fragilidad, ablandó sus corazones. «No podemos dejarlo morir», murmuró Lluvia Gentil, fiel a la ética de su pueblo. El rescate fue una proeza agotadora. Con esfuerzo, sus músculos tensos bajo el peso inerte, lo arrastraron por la nieve profunda y los senderos rocosos. Cada paso era una batalla contra el terreno implacable y el frío. Nalsón, con su fuerza, ayudaba empujando, consciente de la urgencia. En la cueva lo envolvieron en pieles, frotando sus extremidades. Lluvia Gentil preparó una infusión caliente, forzando gotas en sus labios cianóticos. Águila Negra limpió la herida de la cabeza con ungüento. La incertidumbre flotaba. ¿Sería suficiente? ¿Despertaría este médico? ¿Su supervivencia traerá aliados o amenazas? Compartid vuestras hipótesis. Nalsón se levantó una mañana con un zumbido en la cabeza, un eco extraño de voces lejanas que no entendía. Intentó comunicar su malestar a Lluvia Gentil, pero las palabras se trababan en su garganta, pesadas y ajenas. Una dualidad lo invadía, una sensación de ser dos personas a la vez. No solo el frío de la montaña, sino algo más profundo y desorientador. Al intentar describir el extraño sueño que había tenido, una cascada de sonidos desconocidos brotó de sus labios. «Agua, fría, hospital», murmuró sin comprender su propio idioma. Águila Negra y Lluvia Gentil lo miraron con asombro, sus cejas fruncidas por la preocupación, mientras sentían el temblor de su hijo. Aquello era incomprensible, una manifestación extraña y ajena a su mundo. Los días siguientes, el español se volvió más fluido, mezclándose con su lengua materna de forma espontánea y a veces dolorosa. Con cada palabra nueva, destellos de una vida diferente lo asaltaban, imágenes de máquinas ruidosas y brillantes, edificios altos y fríos, el penetrante olor a desinfectante y el rostro de una mujer que le resultaba inquietantemente familiar. Una punzada de dolor y añoranza lo invadía sin razón aparente, sumiéndolo en una profunda confusión sobre quién era realmente. Sus padres observaban con creciente preocupación este cambio radical en su hijo.
No entendían la lengua que Nalsón hablaba ahora con tanta naturalidad, ni la melancolía que a veces ensombrecía sus ojos antaño brillantes. Intentaron reconfortarlo con susurros y caricias, pero Nalsón se sentía atrapado entre dos mundos. Su propia identidad desdibujándose ante la emergencia de un pasado ajeno que no recordaba conscientemente. Una tarde, mientras miraba fijamente el fuego crepitante en la cueva, una palabra se formó con claridad cristalina en su mente y luego en sus labios: Elena. El nombre se sintió como una llave que abría una compuerta de dolor y angustia. La visión fugaz de una sala de operaciones, de su propia sangre escurriéndose, de la desesperación por una vida que se escapaba, lo golpeó con una fuerza abrumadora. ¿Quién es Elena para Nalsón, Miguel? ¿Qué papel juega en su pasado y qué implicaciones tiene este recuerdo en su presente? Dejad vuestras teorías en los comentarios. Miguel notó la angustia de Nalsón, sus recuerdos y el nombre Elena. El muro del olvido se resquebrajaba. La verdad guardada por años no podía postergarse más. Era hora de liberarlo de esas sombras. Con el corazón encogido, se sentó a su lado, su mirada llena de pena y determinación, listo para desvelar el secreto de su origen y la dolorosa historia de su abandono. Nalsón, comenzó Miguel, voz un susurro cargado. Hay algo que debes saber, una carga. No es fácil de contar, respiró hondo. Tú no naciste aquí en la aldea. Tu nacimiento ocurrió en un hospital moderno, lejos de la selva. Tu hogar no fue desde el principio esta tierra. Buscó la fuerza en sus ojos para continuar. Tus padres biológicos, prosiguió Miguel con pesar, decidieron abandonarte. Te dejaron en el hospital poco después de nacer. Alegaron incapacidad para criarte por razones económicas y personales. No te conocieron. Simplemente se fueron, dejándote sin nombre, sin hogar, a merced del sistema. Las palabras crudas apuñalaban el pesado silencio. La respiración de Nalsón se aceleró. Sus ojos, antes confusos, ahora abiertos con horror e incredulidad. ¿Abandonado? ¿Sin nombre? La vida que creía suya, las historias de la aldea, todo se desmoronaba. El suelo desaparecía, dejándolo en un abismo de identidad. Un torbellino de rabia y tristeza lo envolvía, sintiéndose un extraño en su propia piel. Miguel tocó el hombro tenso de Nalsón. Lo sé, es mucho. Es tu verdad, cruel, pero tuya. Tu vida e identidad no se definen por ese abandono. Se forjó aquí, con nosotros, con el amor de quienes te encontramos y criamos. Eres Nalsón, nuestro hijo. Esa parte dolorosa es solo el comienzo, no el final de quién eres. La cueva se llenó de un silencio pesado. Nalsón apretó los puños, la rabia disolviéndose en una punzante necesidad. No podía seguir viviendo con una verdad a medias, una parte de su historia velada por el silencio. Levantó la vista, sus ojos fijos en Miguel, una resolución inquebrantable en su mirada antes confusa. Tengo que ir, Miguel. Necesito verlos, entender por qué. No es buscar un hogar, sino cerrar una herida. Debo ir a Santa Rosa. La decisión, aunque dolorosa, sentía como el único camino hacia una paz que desconocía. Miguel asintió lentamente, su propia pena mezclándose con el respeto por la determinación de Nalsón. Lo entiendo, hijo. Y no irás solo, yo iré contigo. Había riesgos. Un viaje largo fuera de la selva que conocían, una ciudad desconocida y el posible rechazo de un pasado olvidado. Pero la búsqueda de Nalsón era suya también, un último eslabón para entender al niño que la selva les había entregado. Planificaron el viaje con la parsimonia de quienes saben que cada paso es definitivo. La travesía hacia Santa Rosa fue un torbellino de emociones para Nalsón. Cada remo golpeando el agua del río, cada kilómetro recorrido en la polvorienta carretera lo alejaba más de la familiaridad de la aldea y lo acercaba a un abismo de incertidumbre. La selva, su eterna confidente, se hacía más pequeña con cada instante, reemplazada por paisajes más abiertos y finalmente la promesa ominosa de la civilización.
Su mente reproducía sin cesar las palabras de Miguel, intentando preparar su corazón para lo que fuera que encontrara. Al llegar a Santa Rosa, la ciudad lo golpeó con un aluvión de sensaciones desconocidas. El bullicio constante, los edificios imponentes de concreto y cristal, el aire cargado de humo y velocidad, todo era un asombroso contraste con la quietud orgánica de su hogar. Se sentía un extraño, un espectador en un mundo ajeno, pero esta vez la sensación era más profunda, como si esa alienación fuese un eco de su propio origen desprendido. Era aquí, en este lugar de cemento y prisa, donde se había fraguado el inicio de su historia. Finalmente, Miguel lo guió a la oficina de registros del hospital, donde Nalsón había sido abandonado. El aire acondicionado, gélido y artificial, era un contraste brutal con el calor húmedo de la selva. Ante ellos, una mujer de expresión cansada revisaba viejos legajos. La verdad de Nalsón, su primera página en el libro de la vida, estaba contenida en esas hojas amarillentas. ¿Qué esperas que Nalsón descubra en esos documentos? ¿Será la historia de un abandono cruel o hay una razón oculta que cambiará todo? Deja tus teorías en los comentarios. La verdad, o su ausencia en los legajos, fue un golpe. Nalsón carecía de nombre y pasado. Miguel, urgido por un nuevo comienzo, propuso una metamorfosis radical. Si el mundo te ve de una forma, preséntate de otra. Nalsón cedería su lugar a Elena, la supuesta sobrina de Miguel. Era la única vía para desaparecer en México, sin levantar sospechas. La transformación fue meticulosa. Nalsón estudió cada gesto voz para ser Elena. Desechó sus ropas, adoptando una gracia femenina, sutileza. El espejo reflejó una figura delicada, cabello recogido, expresión inocente. Una fachada pulcra ocultaba su esencia salvaje. Cada día era una actuación, un ensayo constante de la nueva identidad, borrando el yo anterior. Miguel se erigió maestro y cómplice, tejiendo la historia inexpugnable de Elena. Creó el relato de su hermana lejana y la hija que venía a estudiar. Documentos falsificados iniciaron el plan. Él la sumergió en el lenguaje coloquial, costumbres y expectativas de una joven. Le enseñó a maquillarse, vestir, mimetizarse. Cada detalle era vital para su credibilidad y seguridad. Los primeros pasos en sociedad como Elena fueron ansiedad y revelación. Caminar por calles concurridas era habitar una piel ajena, percibiendo miradas y códigos sociales invisibles. Sonrisas forzadas, conversaciones triviales, todo se sentía como una obra. Pero gradualmente la máscara se fusionó, gestos menos forzados. Elena aprendía a existir en su nuevo rol con sorprendente naturalidad. La doble identidad era un peso ineludible. Nalsón, el de la selva de origen incierto, permanecía oculto, un eco silencioso en el alma de Elena. Cada decisión, palabra, paso estaba calculado. El temor a un error, a un desliz que revelara la verdad, era una sombra perpetua. Su misión, mezclarse, desaparecer. Elena debía vivir la vida que Nalsón nunca pudo tener, un velo sobre un pasado indescifrable. El mercado bullía, sinfonía caótica de voces y aromas. Elena, cesta en mano, se movía entre puestos, sus ojos escudriñando. Un eco lejano inconfundible resonó. Su corazón se detuvo. Una figura distinguida regateando mangos, y a su lado una mujer de sonrisa amable. Eran ellos. Eduardo Mendoza, su padre biológico, discutía un precio con familiaridad extraña, a la vez ajena y propia para Nalsón. Rosario, su madre, reía suavemente. La imagen, antes solo fragmentos, ahora vívida y real. Una punzada de dolor y anhelo la atravesó, un recordatorio agridulce de lo que perdió. Detrás, dos jóvenes, un muchacho y una chica, bromeaban eligiendo pan. Sus hermanos, rostros libres de la sombra que la había acompañado, revelaban una vida de afecto y seguridad. Elena sintió celos amargos, una profunda curiosidad por esas vidas que pudieron ser suyas.
tan distintas a su existencia furtiva. La distancia era mínima, la tentación de hablar, de acercarse, casi insoportable. Cada fibra de su ser clamaba por desvelar la verdad, por ser vista. La misión de Miguel, su disfraz de Elena, la anclaba. ¿Y si la reconocían? La racionalidad luchaba contra el torrente de emociones. ¿Qué harías tú en su lugar? Comparte tus teorías. Con un nudo en la garganta y expresión neutra, Elena giró, fundiéndose en la multitud. El aire del mercado se hizo denso, opresivo. Había visto a su familia, tocado el borde de la vida negada, y se había mantenido en la sombra. El peso de su secreto, la doble vida, se hizo insoportable. La plaga de envenenamiento por agua golpeó a Miguel y Nalsón por mensajes urgentes. Santa Rosa, una comunidad agraria remota, era diezmada por una misteriosa enfermedad. Debilidad, vómitos incontrolables y colapso sistémico dominaban los informes. Una crisis humanitaria que no podían ignorar, deteniendo toda otra misión. Los síntomas eran devastadores. Fiebre abrasadora, espasmos musculares, piel verdosa y letargo profundo. Pozos y fuentes, antes cristalinas, eran ahora el foco de sospecha. Cientos de habitantes afectados. La morgue improvisada se desbordaba. El miedo paralizaba a los pocos sanos, la desesperación palpable. Miguel, experto en química y biología, comprendió la gravedad. Nalsón, pragmática y logística, no dudó. Sus habilidades, forjadas en sombras, eran lo que Santa Rosa necesitaba. Abandonaron otras tareas. La misión de sus padres quedó en pausa, eclipsada por la urgencia de salvar vidas inocentes. El viaje a Santa Rosa fue tenso. Al llegar, el aire pesado con olor a enfermedad y desesperación. Las calles, antes bulliciosas, desiertas o llenas de figuras demacradas. El hospital improvisado, un caos de gemidos. Niños, los más vulnerables, sufrían horrores. Escena desgarradora ante sus ojos. Su primera acción, la fuente principal de agua. Miguel recogió muestras con guantes estériles, rostro concentrado. Nalsón organizaba voluntarios, buscando patrones e información crucial. El silencio de la naturaleza, antes reconfortante, ahora guardaba un secreto letal. ¿Creéis que la contaminación fue accidental o deliberada? Compartid vuestras teorías. Nalsón entró en la casa de los Mendoza, un foco de la plaga. El aire denso, cargado de enfermedad y desesperación, la recibió. Familias enteras yacían postradas, rostros demacrados, revelando la brutalidad del mal. Con serena determinación, Nalsón preparó su estación. Su conocimiento apache, forjado en sabiduría ancestral, era su única arma. La urgencia era palpable. De su mochila Nalsón extrajo sacos de cuero y tela, hierbas secas, raíces, polvos terrosos. Ignorando miradas, molió las plantas con movimientos fluidos, rituales. Un aroma acre invadió el aire, desplazando el hedor. Miguel, observando, notó la reverencia y precisión, un contraste con la desesperación reinante. Con paciencia, Nalsón preparó infusiones y emplastos. Aplicó cataplasmas de arcilla y hierbas en frentes febriles, ofreciendo sorbos amargos a los débiles. Susurró palabras apache y español, infundiendo consuelo natural. Lentamente la fiebre cedió, los espasmos disminuyeron. Una tenue calma se instaló. Las horas pasaron. Nalsón trabajó sin descanso entre los lechos. Mientras Miguel, en sus análisis aparte, los primeros signos de mejora surgieron. Un niño, antes confuso, abrió los ojos con lucidez. Otro, sin beber, aceptó un sorbo de agua. La desesperación familiar se fisuró, revelando una chispa de esperanza frágil. La niña Mendoza, convulsionando, ahora respiraba calma. No era cura, sino estabilización vital. La efectividad de Nalsón, en sabiduría ancestral, se extendió como un susurro. ¿Puede esta medicina ofrecer respuestas donde la ciencia flaquea? ¿Es Nalsón la salvación o mero alivio? Compartid vuestras teorías. La madrugada pintó un lienzo de alivio tenue. Niños y adultos, antes al borde, mostraban mejoras tangibles.
El alcalde, al ver a su propia hija Mendoza respirar con menos dificultad, sintió un quiebre en su armadura de escepticismo. La comunidad observaba, susurros de asombro reemplazando los de desesperación, aunque el miedo no se había disipado del todo. La eficiencia de Nalsón era innegable. Cada vida salvada erosionaba los cimientos de la animosidad que el alcalde había cultivado contra los apaches. ¿Cómo reconciliar décadas de conflicto y desconfianza con la realidad de un apache salvando a su gente? La imagen del salvaje se desdibujaba ante la del sanador, forzándolo a confrontar sus contradicciones. La gratitud, lentamente, comenzó a desplazar el recelo. Las miradas hacia Nalsón ya no eran de hostilidad, sino de una admiración cautelosa, mezclada con incomprensión. Los ciudadanos, testigos del poder curativo, empezaron a cuestionar sus propias narrativas. El tabú apache se desvanecía ante la evidencia, abriendo una fisura en el muro de su prejuicio. Tras noches de reflexión, el alcalde tomó una decisión trascendental. La supervivencia de su pueblo dependía de romper con el pasado. Convencido por la prueba irrefutable de la sabiduría apache, ideó un plan audaz: no solo tolerar, sino buscar una coexistencia. Propondría un diálogo, un tratado de paz con la tribu de Nalsón, un acto sin precedentes. Ante el asombro general, el alcalde anunció su decisión de buscar un acuerdo formal. «La vida nos ha mostrado una verdad innegable», declaró, su voz tensa pero firme. «La paz es posible y quizás necesaria». La propuesta, impensable ayer, era ahora una semilla sembrada en un terreno fértil de esperanza. ¿Qué creéis que sucederá cuando los apaches reciban esta oferta? ¿Será el inicio de la paz o solo un engaño más? Compartid vuestras teorías. El alcalde, con Nalsón a su lado, se adentró en el territorio apache. La tensión era palpable. Los ancianos, con rostros curtidos por el sol y la historia, escuchaban con escepticismo. Nalsón, su propio pueblo, habló de la sinceridad del alcalde, del cambio en el corazón de los colonos tras ver la sanación. El alcalde, con humildad, no ofreció promesas vacías, sino un nuevo comienzo. La coexistencia, el respeto mutuo, el compartir de las tierras que siempre habían sido de ambos, bajo un nuevo entendimiento. Las palabras del anciano jefe, «el río fluye en una nueva dirección», sellaron el acuerdo. No fue fácil, pero la verdad de Nalsón y la valentía del alcalde abrieron un puente donde antes solo había un abismo. El Tratado de Paz se firmó bajo el sol, un documento simple pero cargado de esperanza. Los colonos y los apaches, antes enemigos, comenzaron a tejer una nueva sociedad. Aprendieron unos de otros. Los colonos, la medicina ancestral y el respeto por la tierra. Los apaches, nuevas técnicas agrícolas y la construcción. Nalsón se convirtió en el faro de esta era, un símbolo viviente de que la compasión podía trascender siglos de odio. El pueblo floreció, ya no como una fortaleza contra un enemigo, sino como un hogar compartido, donde las historias se entrelazaban y el futuro se construía en armonía. La cicatriz del pasado permanecía, pero ahora servía como un recordatorio de la paz ganada con tanto esfuerzo. Una lección para las generaciones venideras. Gracias por acompañarnos en esta poderosa historia de redención y paz. Si esta epopeya te ha conmovido e inspirado, te invitamos a compartirla para que más personas descubran el poder de la comprensión mutua. No olvides suscribirte a nuestro canal y explorar nuestra playlist para más relatos que desafían el tiempo y transforman el espíritu. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias esenciales.